Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos en la hora perfecta, 21 horas, 2 minutos, pasado ya después del noticiero de la TV Pública, como siempre. En toda la provincia hemos estado informados, pero ahora también vamos a comprometernos en el análisis y vamos a conocer muchas cosas que están sucediendo en toda la provincia. Y por supuesto vamos a conocerla de palabra de los propios protagonistas y gente que está muy comprometida con ello. Vamos a hablar, por ejemplo, de la violencia de género. Vamos a hablar de las denuncias que hoy se están recibiendo en esta comisaría que la verdad se destaca por la cantidad de denuncias, por sobre todas las cosas que se están recibiendo, muchas más en cantidad que las otras comisarías que se despliegan a lo largo y a lo ancho de nuestra ciudad. Pero además esto de algún modo tiene relación con esta grave denuncia que se ha realizado por redes sociales y que se ha conocido en todo el país, un hecho terrible que ha tenido a Carla como protagonista y también a un funcionario judicial que, bueno, vamos a conocer en minutos nada más algo más, porque hay novedades, porque el Colegio de Abogados le ha sacado la matrícula hasta que se conozcan las últimas novedades en torno a ello. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar, por supuesto, del informe que siempre tenemos. Vamos a estar comprometidos también con nuestra necesidad, con el futuro. Vamos a ver si finalmente es de una vez por todas una realidad. Vamos a hablar del puerto, el puerto que tanto se ha promovido, que distintas gestiones han mencionado y que por supuesto nosotros aguardamos que sea una realidad. Pero para ello estamos convencidos que esto va a ocurrir finalmente. Parece que la gente le cree más al sector privado. Mirgor se ha comprometido con ello y sobre todo a presentar un proyecto en el mes de noviembre. Pero bueno, vamos a conocerlo en profundidad con Cristian Biso, nuestro compañero de tareas, que va a estar con ello y nos va a dar datos al respecto. Y otro tema, bueno, ¿cómo vamos creciendo? ¿Cómo se proyecta? Bueno, hay funcionarios que van a estar con nosotros, de qué manera planifican el desarrollo de Río Grande, las necesidades, cómo, a ver qué obra, por ejemplo, puede significar un cambio real, ¿sí? Para Río Grande, un cambio significativo. ¿Qué más deberíamos hacer? Bueno, de todo vamos a hablar con el concejal von der Thusen de esto y mucho más. Así que estamos, por supuesto, comprometidos con todo en la hora perfecta. Ya vamos a estar ahora recibiendo a nuestra primera invitada. La saludamos a la comisario María Elena Montoya, que es jefa de la Comisaría de Familia y Minoridad. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hay mucho movimiento en esta comisaría, usted nos va a contar ahora también detalles, ¿no? De bueno, el riesgo que significa no hacer, por supuesto, la denuncia en tiempo y forma. Bueno, la dejamos allí, ¿sí? Por lo menos con esta pregunta, el primer tema para abordar. Ya vamos a regresar entonces con el desarrollo de todo en este programa en la hora perfecta.
toute ton mal, je garderai au cœur celle qui je garderai au Y comenzamos con el desarrollo de los temas. Y por supuesto que hay algo que siempre detona algo, hay un disparador, porque la denuncia que se ha conocido en todo el país, porque esto se ha viralizado y se ha conocido en los medios nacionales también, y ya le vamos a contar hacia dónde ha apuntado, porque hay novedades de última hora. Pero por supuesto que queremos saber cuál es la situación en la familia. Siempre se dice que cada familia es un mundo y nosotros ahora lo estábamos hablando previamente y efectivamente esto es así. Agradecemos la presencia de la comisaria María Elena Montoya, que es la jefa de la Comisaría de Familia y Minoridad. Muchas gracias por estar acá nuevamente. Bueno, y es así, cada familia es un mundo. Ustedes deben tener por lo menos un retrato de lo que está pasando en Río Grande. ¿Son muchas las denuncias que están recepcionando por violencia? Bueno, buenas noches nuevamente. Sí, son muchas las denuncias que se reciben por día en la comisaría de género. Año a año va en aumento. Donde hubo un pequeño descenso fue en la pandemia. En la pandemia. Sí, al contrario de lo que por ahí se dice, que claro, no se agudizó, o por lo menos no llegaron las denuncias a comisaría. Pero sí, año tras año hay un aumento aproximado de 500 denuncias. Digamos que en los últimos años la escalada Exacto. ha sido de mayor violencia intrafamiliar. Exacto. O por lo menos de personas que se animan a denunciar este tipo de violencia. Justamente, ¿esto es porque se animan más a denunciar o ustedes presumen que esta violencia igualmente existe, solamente que ha sido tolerada en otras épocas? Yo creo que como sociedad hemos asimilado que la violencia en distintos ámbitos, no solamente en el familiar. Sí. Entonces lo hemos normalizado. Sí, lamentablemente. Entonces ahora que se está conociendo como realmente una problemática y que hay herramientas para salir, como denunciar, sin esperar a una violencia física, digamos, Sí. porque hay distintas variantes del tema de la violencia o de las violencias. Eso llega a los hogares y bueno, ahí es donde se animan a denunciar. Muchas personas, ¿no? Hablamos de hombres y mujeres, creen que lo único denunciable es la violencia física. ¿Se reciben otro tipo de denuncias? Violencia, verbal, económica, psicológica. Se recibe todo tipo de violencias y muchas veces combinadas, pero desde un hostigamiento constante que se puede denunciar hasta lesiones importantes, ¿no? Y esto es, mientras la familia o la pareja convive, o en gran medida ya hay una separación previa y allí surgen las denuncias. Digamos que no hay una sola modalidad o algo que podamos decir, esto es más acentuado o menos acentuado. Hay en las dos variantes. Esta comisaría de familia y minoridad es una de las que más trabajo tiene. Incluso seguramente recepciona más denuncias que cualquiera otra de las comisarías desplegadas en nuestra ciudad, acá en Río Grande. Esto debe ocurrir también en Ushuaia, seguramente. ¿Cuántas denuncias han recibido? Mira, lo que vamos del año, llevamos 1.400 denuncias por ley 1022. ¿Esto es violencia? ¿Esto es violencia familiar? Intrafamiliar. Intrafamiliar. Sí, intrafamiliar. Así que, y de ahí, bueno, siempre se derivan las medidas por el juzgado. Sí. ¿En qué medida la denuncia es hacia el hombre y en qué medida es de la mujer, del hombre hacia la mujer? En estas 1.400 que te mencioné, aproximadamente 400 son de hombres hacia mujeres, ya sea por algún tipo de violencia
o por descuidos hacia los hijos o Claro. alguna situación que involucra a los menores. Claro, a ella se desprende después la pelea por la tenencia de los hijos, entonces allí entonces se producen Sí, estas o hay en el medio denuncias. esto del régimen de visitas, que Ujú. puede ser ya judicializado, que puede estar judicializado, o no, que es un acuerdo de palabras, pero que bueno, en ese ir y venir de los chicos para las visitas con uno o con otro progenitor, eh, digamos en este caso que Ujú. vos consultaste, los hombres denuncian algún tipo de descuido. Los hechos de violencia física Sí. son situaciones, por supuesto, que son del ámbito privado. Esto no trasciende habitualmente porque justamente es de esta situación, es de esta calidad, no es privada, pero son situaciones muy violentas, son hechos leves. Todo esto, por supuesto, es repudiable siempre, ni justificable tampoco, pero son hechos muy violentos. Digamos que va en escalada el Ujú. tema de la violencia, o por lo menos se visibilizan estos hechos, o a veces se llega a denunciar pensando en que solamente tiene que llegar a ese tipo de violencia física para poder acercarse a la comisaría Ajá. y dar cuenta de lo que está sucediendo cuando ya medió la violencia física. Sin embargo, se pueden acercar en cualquier momento a la comisaría, Ujú. estamos las 24 horas, tenemos un gabinete interdisciplinario que hace la contención de las víctimas, que puede asesorar, que les va a dar las herramientas o las pautas para ver qué es lo que puede hacer eh, para iniciar, ¿no? Las denuncias, para que se les tomen las denuncias, les va a Ajá. dar, va a tener ese tipo de acompañamiento en la comisaría. Comisario, ¿cómo es la escalada habitualmente? Porque a veces uno no conoce los indicios y lo naturaliza, como señalaba. Hay una violencia verbal, después pasa una violencia quizás económica, después comienza con otro tipo incluso de amenazas y violencia física. ¿Cómo es esto? Sí, yo creo que se dan varias cosas a la vez, Ujú. que como te digo, mal lo hemos asimilado como sociedad a este tema de que, bueno, ya desde el noviazgo, por ahí me obligas a cerrar una red social, no puedo Ajá. dar, bueno, en los chicos como que hay otros códigos ahora y es no le des me gusta o Ujú. no le des el, Claro, que se sí. manejan ¿Por qué le otro tipo. pusiste me gusta a tal Exacto. persona? Sí. Que esas cosas simples para ellos significa un montón. Ujú. Entonces, ¿Estas pueden ser señales igualmente? claro, porque en realidad cuando no nos deja ser libres en Ujú. todos los aspectos de nuestra vida, me parece que ya hay un tipo de violencia. Ujú. Después en las parejas, que te digo, se puede empezar a ver desde los noviazgos, este, mm, y, de- Sí, sí, sí. y bueno, y después esto, el Ujú. hostigamiento, el obligarme a no maquillarme, a vestirme de cierta manera, a no salir, bueno, Ujú. son cosas por ahí más visibles, a separarme Claro. de la familia y que después cuando tenga que volver o necesite un apoyo, la familia muchas veces les dijo que Ujú. lo que está Lo- sucediendo y bueno, Alguien les terminan había advertido. alejándose, entonces como que cuesta después encontrar personas en las cuales apoyarse eh, cuando, bueno, cuando sucedieron muchas cosas en esa Ujú. relación, ¿no? En Sí, intermedias. hay intervenciones permanentes, después esto va a la justicia y en gran medida cuando llega al fuero judicial hay algunos pedidos de restricción y estas restricciones, la verdad que a mí me llamaba poderosamente la atención cuando hablaba también con bueno, algunos integrantes de la fuerza policial. Ellos señalaban, indicaban que en gran medida existe esta limitación de acercamiento, esta prohibición de acercamiento y a veces de forma consentida se violaba la misma. Y consentida es que el hombre o la mujer que impuso esta restricción le permite el ingreso y hasta después pelea y discute con la policía. ¿Esto ocurre también? Sí ocurre, sí Ujú. ocurre. Pero recordemos que hablando de la violencia, del tema de violencia, violencia de género, eh, las personas están en un círculo de violencia que Ujú. justamente si no tienen otras herramientas para salir de ese círculo, va a retornar a lo mismo. O sea, va a querer volver con esa pareja. Entonces, no se da en todos los casos, pero se da. según la experiencia que tienen, cuando se identifica una situación de violencia intrafamiliar, se logra mayormente, ¿no? Y esto quizás es más que nada para psicólogos y demás, pero ¿se logra la reconstrucción familiar o habitualmente ustedes tienen llamadas reiteradas de una familia? Tenemos llamadas reiteradas Ujú. y que finalizada una medida,
vuelve la persona a comisaría, por ejemplo, a denunciar hechos similares. Bueno, de lleno a la comisaría de género. Ujú. Yo creo que gran cantidad de las intervenciones que tienen las comisarías de jurisdicción ¿Qué debe hacer la persona que se siente víctima hoy y que ha identificado en lo que usted señalaba parte de lo que le está ocurriendo? ¿Qué debería hacer? Mira, yo primero quería hacer una Sí, aclaración, que es adelante. que ya la cuestión de violencia de género, Ujú. la violencia y la violencia de género dejó de ser una cuestión netamente particular o del ámbito privado, Ujú. sino que ahora nos concierne a todos y como tal, si uno toma conocimiento de un hecho de violencia, tiene que denunciarlo, tiene que poner en conocimiento a alguien, a una autoridad, y por eso Ujú. los invito que si tienen conocimiento de este tipo de hechos, se acerquen a la comisaría a asesorarse. No Ujú. esencialmente a realizar una denuncia, pero eso Sí. nos va a dar los indicios a Ujú. nosotros Está para ver bien. si podemos llegar a la familia o llegar de algún modo a esa víctima para ver si se anima a Claro. denunciar. Y a Eh, identificar, quizás ve la situación como algo leve y en realidad exacto. es algo mucho más preocupante. Sí, así que eso tenerlo Presente. presente Ujú. y que cualquiera tomando conocimiento, como te dije, puede denunciar Está bien. de un hecho de violencia. Bueno, se puede acercar a la comisaría, estamos todo el día Ujú. para recibirlos. Este, estamos en esta temática, Bien, bien. no tener vergüenza, Ujú. acercarse, comentarlo. Generalmente se los hace pasar a una oficina donde pueden Ujú. estar cómodos para comentar lo que les sucede, ampliar sus dichos en el gabinete con el personal policial para que ya les tome la denuncia. Las medidas salen rápido, las medidas judiciales por denuncias 1022, Ujú. independientemente de las que se desprenden también penales. Este, Así que es eso, que se animen, que, que si tienen dudas consulten. Bien. Estamos para eso y como te digo, Ujú. nuestro gabinete y todo mi personal dispuestos a recibirlos. Jefa, muy amable, muchas gracias por estar acá, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, era la comisario María Elena Montoya, que es la jefa de la Comisaría de Familia y Minoridad. Nosotros vamos a continuar hablando de este tema porque lamentablemente, decíamos, el disparador ha sido extremo, ha sido tremendo. Y esto se ha producido en Ushuaia, pero se ha extendido no solamente en la provincia, sino también en todo el país. Y hemos conocido las últimas novedades, pero vamos a ponernos en contexto de qué estamos hablando, vamos a escuchar y vamos a ver ahora lo que ha ocurrido, ¿no? En este último tiempo, la denuncia a través de redes sociales que bueno, ha realizado Carla en contra de Marcelo Guzmán. Aproximadamente a los 3-4 meses de convivencia empezaron todas las cuestiones, ¿no? Y de a poquito Marcelo empezó a mostrar quién era. Dentro de casa, por supuesto. De esto ya hacen 12 años. En estos 12 años han pasado infinidades de situaciones de violencia económica, de violencia psicológica y últimamente de violencia física. Jamás me animé a denunciarlo porque uno está o uno siente que está en inferioridad de condiciones económicas. Yo soy una profe que tiene un espacio de pilates sin un ingreso fijo, sin nada. Vengo de un lugar súper humilde. Y él, además de ser abogado y conocer profundamente todas estas cuestiones, trabaja en un lugar con gente muy poderosa,
No quiero decir nada de sus jefes, yo no los conozco, yo estoy hablando solo por sus dichos. El lunes estuve en fiscalía declarando también. Contá con nuestro apoyo, bla bla. El miércoles me hicieron declarar en familia. El juez me recibió 3 minutos. No me dejó hablar. Solo para aclararme de que a él no lo mandaba nadie y de que se había enterado de que yo estaba preocupada porque hubiera algún favoritismo, porque esta persona, bueno, el lugar que ocupa, ¿no?, dentro del Poder Judicial. A mí no es que me encante ventilar mis cuestiones personales, pero lo hago porque tengo miedo. Yo temo por mi vida. Bueno, terrible testimonio que hemos compartido y que ella, por supuesto, de manera voluntaria ha hecho pública, pero no porque ella, y lo expresaba, no quería, no le gustaba ventilar esto, pero fue el único camino que encontró, porque uno de los hechos intimidatorios más relevantes, que aquí lo compartíamos incluso con la jefa de la Comisaría de Familia y Minoridades, es que se naturalizan las cosas, va creciendo la situación de poder y también de violencia económica, violencia verbal y después, por supuesto, esta escalada en violencia física, ¿no?, de este último tiempo. Vamos a hablar de este tema, pero vamos a hablar también de esta situación, ¿no?, porque había mucha gente, muchos abogados que no querían esta representación, no querían acompañarla en el reclamo, porque, bueno, evidentemente había un temor instalado, que era ir contra el instrumento judicial, todo el aparato judicial, porque evidentemente había algún tipo de condicionante. Nosotros ahora vamos a compartir esta entrevista ahora con Gabriel Ramonet, que es periodista. Lo vamos a saludar. Gabriel, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Cristian Mesa te saluda. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Buenas noches, Cristian. Un gusto. Un gusto igualmente. Bueno, Gabriel bueno, es una persona conocedora, muy comprometida con el ámbito judicial ya desde hace mucho tiempo. Ha escrito libros en torno a ello y además nos llamó poderosamente la atención un podcast que, bueno, también fue en base, ¿no?, a esta denuncia muy grave, más que nada por el control, el dominio, ¿no?, de la justicia, ¿no? En principio, ¿qué opinás de esta situación? Carla señalaba que él de forma intimidatoria, de manera recurrente, le decía que no había nada más que hacer, que dependía de él y que él tenía un cargo y era muy poderoso en la justicia. ¿Esto existe? ¿Existe precisamente este dominio de autoridades judiciales? Sí, yo decía, Cristian, en el podcast Sí, que uno habla a veces de la justicia, tanto tiempo trabajando en el tema, y suena como un tema abstracto, ¿no? Hay mucha gente que le cuesta, digamos, entrar en sintonía con todos los mecanismos judiciales, con el lenguaje, Sí, sí. con la jerga judicial. Pero cuando aparece un caso como este, que es un caso, digamos, sencillo de entender, que cualquiera lo comprende y que pone tan en evidencia cómo funcionan algunos mecanismos judiciales, entonces se produce un fenómeno como el que estamos presenciando ahora, donde mucha gente escribe y opina y se enfervoriza y trata de producir algún tipo de cambio. Así que mi punto de vista, y esto es lo que trataba de decir en el podcast, Sí. es que este caso lo que hace es mostrar los problemas que tiene el Poder Judicial estructurales, ¿no?, que no son este caso en particular, más allá de que esto es en definitiva una cuestión, o puede ser visto como una cuestión personal de un funcionario. Eso es lo evidente, pero detrás de esto hay mecanismos de la justicia que se ponen en tela de juicio, ¿no?, que se pueden poner en tela de juicio. Por ejemplo, cómo se designan los funcionarios, si se les da la capacitación de la ley Micaela. ¿Cómo puede ser que este funcionario tenía una licencia psiquiátrica y sin embargo lo designaron igual en un cargo de tanta importancia como relator en el Superior Tribunal? Y sobre todo hay que ver cómo se investiga este caso. Hay que seguir muy de cerca cómo se comporta la justicia respecto de alguien que está dentro de la justicia, ¿no? ¿Era necesaria esta presión? Porque parece que ahora todo el mundo está preocupado, pero inicialmente, lo decía Carla, nadie se movía. ¿Por qué? Porque temían, ella creía, ¿no?, que le temían justamente al cargo que ostentaba Guzmán.
Claro, por eso decía yo que Ujú. ahora es como que hay y está bien que suceda, ¿no? Un gran enojo social, pero hay que calmarse un poco y tratar de entender que la justicia tiene muchas deficiencias y que hay que ir estudiándolas a medida que aparecen los problemas y tratar de entender por qué llegamos a situaciones como esta, ¿no? Hay que entender quiénes integran el Superior Tribunal de Justicia, por qué se amplió el Superior Tribunal de Justicia en plena pandemia, qué representan algunos de los jueces del Superior Tribunal, cómo se están manejando algunas cosas, cómo se genera un sistema de impunidad en algunos lugares. Entonces, eso me parece que es más interesante que el caso concreto, que por Ujú. supuesto es muy grave y hay Claro que que sí. estar atento a ver cómo se resuelve, ¿no? Está claro entonces que el más incómodo acá es la justicia, porque digamos que a partir de esto, que ha sido un disparador, se pone en tela de juicio el funcionamiento de todo el aparato, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que es una oportunidad para que eso suceda, ¿no? Insisto, el hecho puede ser tomado como particular, o sea, un funcionario Ujú. que tiene un problema o comete un presunto delito, en este caso violencia de género, contra su pareja. Pareciera que es de la esfera personal del funcionario. Sin embargo, hay toda una serie de mecanismos detrás, ¿no? Las agrupaciones de mujeres que se movilizaron en estos días se han preguntado por qué no se ha dictado la prisión preventiva de Ajá. este funcionario, por qué no se le cancela la matrícula judicial, por qué la indagatoria se hace recién a fines de septiembre y no antes, por qué el funcionario no va a ser llamado a indagatoria en el propio juzgado, sino que va a declarar por Zoom, o sea, de la misma manera que estamos hablando nosotros ahora. Ujú. Es decir, Sí. todo eso me parece que se pone en tela de juicio y es muy bienvenido porque las agrupaciones feministas están reclamando una reforma judicial y yo estoy de acuerdo con esa reforma. Fíjense, Ujú. fíjense que la mayoría de las personas que están juzgando este caso son varones cuando la víctima es mujer. El fiscal, el juez de instrucción, el juez de familia, el tribunal completo si este caso llega a juicio. Entonces todo eso me parece a mí que puede ser revisado, o mejor dicho, que tiene que ser revisado, ¿no? Bueno, es bueno entonces, es bueno, es positivo que se ponga en tela de juicio. El más incómodo acá es evidentemente la justicia, que tiene todo un aparato que ahora deberá justificar, porque realmente es un aparato que económicamente, digamos, se lleva puesto el presupuesto de cualquier sector, ¿no? Em, ¿Cuánto hay acá de compromiso para con este funcionario, Guzmán? Porque es verdad lo que señalaban y las denuncias que existen, las evidencias son tan fuertes y llama la atención que no está él, digamos, detenido, como sí ha pasado con otras personas, ¿eh? Porque acá, por ejemplo, hubo un caso, una persona, un policía que el 1 de enero, por el simple hecho de haber sido denunciado, y él había llamado a la policía, por el simple hecho de haber sido denunciado por su pareja, bueno, esperó el juicio 6 meses recluido, no tras las rejas. Y después en juicio quedó comprobado que él no tenía responsabilidad y que quien había mentido era la expareja. O sea, sin mayores evidencias, que esperó tras las rejas. Pero esta persona no. ¿Qué explicación cabe en esto? Bueno, hay que ver las pruebas del expediente y hay que Bien, ver cómo digamos, se ha llevado a cabo el procedimiento. Tampoco hay que, digamos, pedir un linchamiento público de alguien. está bien. Esta persona Ujú. tiene derecho a defenderse. Lo que sí yo estoy de acuerdo es que se mire muy de cerca el procedimiento, ¿no? Porque la justicia muy fácilmente se abroquela para defender Ujú. sus propios intereses. No es Está la bien. primera vez que sucede. Lo Entonces que, hay que sí, seguirlo sí, muy de cerca. Esta persona tiene derechos, por supuesto, tiene derecho de defensa, de hecho ha nombrado abogados ujú. defensores, se va a defender este funcionario. Lo que hay que seguir es muy de cerca el procedimiento y hay que ver cómo se mueve la justicia, sobre todo en los altos niveles, ¿no? Donde está más politizada. Me parece que ahí es donde hay que poner la lupa. Gabriel, coincido plenamente, ¿no? No hay que pedir un linchamiento porque en realidad debe trabajar la justicia, pero ¿por qué actuó de otra manera, ¿no? En otros casos. Es como que el reflejo Claro. en otros casos era muy, muy rápido, ¿no? Entonces las injusticias hay que entender se cometieron antes. Vamos a ver qué ocurre ahora con todo esto. Gabriel Ramonet, te agradecemos este contacto. Para nosotros era muy importante tu visión, dado el conocimiento que tenés justamente del funcionamiento judicial. Y además, por supuesto, estando ya en Ushuaia, donde todo esto se va a atender. Gabriel, muchas gracias, muy amable.
No, gracias a vos. Un fuerte abrazo para ustedes. Gracias, saludos grande allá también. Bueno, estamos llegando al final de este bloque que ha sido muy largo y que bueno, atendió temas coyunturales, tiene que ver por supuesto con este hecho de violencia. Vamos a hablar mucho más todavía de esto, vamos a tener muchos capítulos en esta temporada que tenemos, así que vamos a ir ahora a un breve corte, ¿sí? Después vamos a estar con otros temas, pero al cierre también vamos a dar algunas novedades sobre este tema, ¿eh? Ya volvemos con el informe de Cristian Biso. Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui je garderai au Detrás mío, el puerto Caleta La Misión, una obra muchas veces anunciada y por lo menos por ahora imposible de concretar. Pasan los años y el puerto, que debería ser una esperanza de trabajo, progreso y muchas otras cosas más para Río Grande, sigue siendo una utopía. Hoy, en la hora perfecta, les presentamos Puerto Caleta La Misión, de esperanza a utopía sin escalas.
momento a la defraudación de toda una sociedad, porque en aquel entonces había alrededor de 600 personas trabajando. En la segunda vuelta, bueno, se impone justamente la lista oficial, que era la de José Arturo Estavillo. Una semana después, bueno, quedaron todos despedidos, ¿eh? Se cerró la obra y alrededor de 600 personas, un poco menos de 600 personas quedaron en la calle. Bueno, esa es la presentación de lo que ha ocurrido, ¿no? con el puerto Caleta La Misión. Y has hecho un resumen, creo, absolutamente preciso, Cristian, de lo que ha sido la historia de esta obra tan demandada por la ciudadanía. Creo yo, el paso fundamental que necesita Río Grande para terminar de consolidarse como una ciudad industrial, prometida tantas veces a lo largo de las gestiones políticas de la provincia y por ahora sin concretarse. Bueno, nosotros tenemos ahora un informe. Vamos a repasar también cómo han sido las gestiones, porque promesas hubieron muchísimas. Y ahora hay otra promesa, pero ya no viene del ámbito público, sino que del ámbito privado. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido. Así es, Cristian, porque para entender por qué pasa lo que pasa, tenemos que mirar hacia atrás. Tenemos que remontarnos en el tiempo, como vos bien lo mencionabas, allá por el año 1995, concretamente en la gestión de José Arturo Estavillo, es cuando comienza a desarrollarse este proyecto. Concretamente en julio de ese año se licita la obra, un año después se adjudica, en aquel momento por 43 millones de dólares aproximadamente. Pocos meses después, apenas 11 meses después, arranca la obra, que va a durar 48 meses, que iba a concretar finalmente el ansiado puerto de la ciudad. Apenas 11 meses después se paraliza en esto que vos contabas. Un gobierno que pierde las elecciones y que con la llegada de un nuevo mandato decide paralizar la obra. Se generó una demanda de parte de la UTE, Andrade Ormas Gutiérrez, que estaba a cargo de la obra, por 100 millones de dólares. Demanda que todavía sigue vigente, Eso Cristian. te quería preguntar, ¿sigue esta demanda? Así es, no solo sigue vigente, sino que además está sumando intereses y punitorios. Se ha vuelto ya prácticamente imposible de pagar para la provincia. Llega, como decíamos, Carlos Manfredotti, en diciembre de 2002, plena crisis de la República Argentina, anuncia la creación del Fondo de Financiamiento para la obra del puerto Caleta La Misión. ¿Te vas a acordar? ¿Los cigarrillos? Así es, el impuesto a los cigarrillos, ley 556. El objetivo, juntar 64 millones de dólares para terminar la obra. Bueno, nada de eso sucede, finalmente son apenas 30 millones de dólares aproximadamente los que se logran recaudar con el paso de los años. Y hay un detalle, ¿Qué pasó? Cristian. ¿Pero qué pasó con ese dinero? Bueno, eso es lo que no pudimos todavía confirmar. Hemos consultado múltiples fuentes. Algunas dicen que el impuesto al cigarrillo sigue vigente, otros aseguran que ya se dio de baja. Sí hay una coincidencia general, Cristian. Nadie sabe a dónde fue a parar todo ese dinero que se recaudó con el correr de los años. Se sumaron otras gestiones. Llegó Hugo Cócaro al gobierno, ya en este caso con Néstor Kirchner al poder a nivel nacional. En aquel momento Cócaro anuncia el plan cuatrianual con apoyo del gobierno nacional, justamente de Néstor Kirchner. La idea era lanzar la primera etapa del nuevo puerto de Río Grande. Ya no era el puerto Caleta La Misión, sino un nuevo puerto. Nada sucedió. Llega concretamente después, bueno, antes de concretamente Hugo Cócaro, estuvo Jorge Colazo, por algo así como 2 años. Sí, en aquel entonces hicieron comisiones para estudiar y analizar cómo iba a continuar la obra del puerto. Así es. Bueno, muchas comisiones hubieron. Bueno, no solo esto comisiones. quedó como antecedente, comisiones y bueno, hubieron jornadas especiales en el IPRA, ¿se acuerdan? Sí, así es, concretamente jornadas especiales, como vos decías, Cristian, el anuncio de que una empresa china tenía cierto interés en avanzar en la obra, finalmente no se logró, no prosperó esa idea. Como decíamos, viene la gestión de Hugo Cócaro, Fabiana Ríos, a continuación, que es tal vez la etapa en donde más movimiento se genera en torno al puerto, pero también frustradas todas las iniciativas. En octubre de 2010, Ríos anuncia la firma de una carta de intención con una empresa francesa que se iba a hacer cargo de esa deuda generada por la obra paralizada con la UTE. Por los improductivos. Así es, concretamente en octubre de 2011, un año después, se le entrega la concesión por 40 años a IFEFI, esta empresa francesa que se iba a encargar de construir el puerto. La relación de Fabiana Ríos en ese momento era tan mala con la legislatura que el proyecto finalmente se frena ahí, después de que sale a la luz que esta empresa, IFEFI concretamente, no contaba con capital. De hecho, meses después de firmar el acuerdo con Ríos, se declara en bancarrota. Una situación, la verdad, insólita. Y la verdad es que lo que queda hacia adelante es el gobierno, concretamente la gestión de Rosana Bertone,
quien, bueno, también formula algunos anuncios respecto al puerto. En junio de 2016 asegura que se está analizando la rescisión con la UTE Andrade Ormas Gutiérrez. Tiempo después, un año después concretamente, dice que se van a reiniciar las obras. Concretamente, Bertone habla del reinicio de las obras y que para ello se va a contar con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento, un organismo de crédito regional que aporta $50.000 para realizar un estudio de factibilidad. Nada se supo. Después de eso, Bertone perdió las elecciones con Gustavo Melella y todo proyecto, todo análisis quedó en la nada. Bueno, ahora en principio hay una coincidencia. En gran medida había resistencia para que manos privadas se hicieran cargo de esta obra. Y además muchos insistían en que debía realizarse allí. Después la situación fue cambiando y todo el mundo comenzó, como si fuese que estaba de moda, a decir que no era el lugar y que ya desde la génesis estaba mal planteado el proyecto. Así que ahora la situación es otra, ¿eh? Sí, sí, porque lo comentábamos, Cristian, lo charlábamos. No solo tenemos una, sino dos propuestas, dos posibilidades de concretar esta obra concretamente. Por un lado, en abril Gustavo Melella anuncia que el grupo Mirgor tiene intenciones de construir un puerto multifunción por algo más de $200 millones, proyecto que va a empezar a ver la luz a partir de noviembre. De hecho, cuando la consultamos siempre al gobernador y parte de los ministros, siempre señalan que en realidad la responsabilidad ahora de la presentación del proyecto es de Mirgor y se plantea una fecha que es fines de noviembre. Así es. De hecho, Gustavo Melella ha formulado declaraciones. Podemos, si querés, compartir con nuestros televidentes un breve audio donde comenta algunas precisiones acerca de este proyecto. Dijimos que en nuestro plan de ampliación de la matriz productiva tenemos que ampliar la red portuaria. Río Grande tiene que tener su puerto porque lo necesita para el desarrollo, para el crecimiento, para la industria. Vino la extensión del subrégimen industrial, lo cual, a ver, eso trae no solo el beneficio de que crezca la industria tecnológica, sino que da una previsión muy positiva hacia adelante de crecimiento y desarrollo, por lo cual era todavía más aún factible el proyecto que había presentado el Grupo Mirgor. Así que en el día de ayer formalmente ya lo han presentado a la provincia, estamos avanzando, ellos tienen que avanzar en algunas cuestiones técnicas, va a haber reuniones con el Ministerio de Transporte en estos días y para fines de noviembre tener terminado el proyecto ejecutivo, tienen los fondos garantizados, que la verdad que para Tierra del Fuego entero, pero sobre todo para Río Grande, la zona norte, es una gran noticia. Bueno, es una gran noticia, por supuesto, y estamos todos esperando y aguardando el proyecto, y la presentación está a cargo de la empresa Mirgor, es decir, manos privadas. Así es, allá por el mes de noviembre, pero se sumó un nuevo anuncio. Exactamente. En las últimas horas se conoció que Jiangxi Coal Group, una empresa que se dedica a la extracción minera, una gran empresa china, que como sabemos en su mayoría son controladas por el Estado chino, concretamente tiene intenciones de invertir en Tierra del Fuego con un puerto multipropósito dentro de los proyectos que han presentado. Claro, es de la provincia de Jiangxi, de China. Algunos pensaban que era similar al otro proyecto que se había presentado en la etapa de Fabiana Ríos. De Fabiana Ríos. Claro, así es. Exactamente. En aquel momento Tierra del Fuego, Energía y Química. Exactamente, pero no, es otra empresa. Así es. Pero como hay un litigio y como precisamente este país, China, su gobierno comunista tiene injerencia en todas las empresas. Si hay un litigio, bueno, esto puede generar un problema, un inconveniente. Pero bueno, es un anuncio de inversión, hay un compromiso ya firmado entre los dos países. Veremos qué sucede. Ojalá, hay mucho anuncio, ojalá que se vaya concretando alguno de ellos. Cristian Biso, muchas gracias. Muy completo el informe. Bueno, nosotros ahora vamos a presentar a nuestro entrevistado para el próximo bloque. Lo saludamos, el presidente del Consejo Deliberante, el concejal Raúl Wundertusen. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Saludos a la audiencia. Bueno, ¿cómo cambiaría todo, no? Si tuviéramos el puerto. Sí, la verdad que sí, es algo que venimos escuchando hace muchas décadas y no se puede lograr. Sería un gran cambio para la ciudad. Ahora me lo va a contestar y me va a decir también qué otras obras quizás serían un cambio importante. En minutos, aquí en La Hora Perfecta. Y estábamos hablando aquí en el corte, ¿no? ¿Cuántos puestos de trabajo se generarían directamente, ¿no? ¿Cuáles son las estimaciones? Bueno, el primer y segundo año estaremos hablando de 1.500 fuentes de trabajo de manera directa, y de manera indirecta, por lo general siempre se saca el cálculo que es el doble de lo que genera directamente. Estaremos hablando de 4.000, 4.500 personas que estarían trabajando en la primera etapa de la concreción de un puerto, ¿no? Sería muy importante para reactivar esto. Hay tantas gestiones, ¿no?, anteriores que digamos, no apostaba nadie a que el sector privado se haga cargo y después, por supuesto, su concesión
y el control administrativo durante tanto tiempo. Entonces todo fracasaba. Ahora hay una aceptación, un reconocimiento de que es imposible para el Estado público. Cristian, mira, yo soy un convencido de que las políticas públicas, si no tienen planificación, fallan. Y esto es lo que ha pasado con el puerto, una falta de planificación. Está ya demostrado técnicamente por los ingenieros los ingenieros hídricos que han hecho el estudio del puerto, que estuvo mal situado ese lugar. Digo, han generado un gasto multimillonario del Estado que todavía estamos, como ustedes recién lo decía, los foguinos todavía tenemos que seguir pagando ese error que se ha cometido. Espero que la próxima empezar a pagarlo. Sí, bueno, continuar, digo, porque hemos pagado de forma inversa, ¿no? Habiendo haber tenido hace más de 20 años miles de riorandenses trabajando y familias desarrolladas a través del puerto, eso lo hemos perdido, ¿no? Bueno, esto va a ser seguramente de concretarse, efectivamente, se aguarda, por supuesto, el anuncio de Mirgor. Va a ser un cambio, ¿no? Importante para la ciudad. Pero ¿qué otro cambio quizá podría generarse? ¿Qué obras ve usted que deberían llevarse adelante para que haya un cambio, no sé si en la fachada, en la calidad de vida también, en la ciudad? Sí, bueno, más que obras, se necesitan obras, ¿no? Hay muchísimos barrios que hoy lamentablemente por falta de infraestructura, falta de planificación, yo soy, lo vuelvo a repetir, soy un convencido que sin planificación una ciudad no tiene futuro. Hay que planificar justamente para ir mirando adelante, ver qué ciudad queremos los próximos 50 años. Yo haría una inversión importante en lo que respecta a los barrios. Creo que todos los barrios merecen tener una calidad de vida adecuada, y luego también trabajaría en una inversión millonaria. Creo que los fondos están, solamente hay que planificarlo en lo que significa generar trabajo para la ciudad, porque una cosa va relacionada a la otra, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, faltan veredas en la ciudad. Hay una ordenanza que dice de que el propietario, el frentista, es el que tiene esa responsabilidad. Bueno, pero hay muchos frentistas que no tienen trabajo. Me parece que primero hay que pensar en aquellas familias que hoy están sin trabajo, es un problema que tiene la ciudad, la provincia y la nación, y de ahí también poder pensar en algunas obras de infraestructura en la ciudad, como decía recién, en algunos barrios que están totalmente anegados, y vuelvo otra vez con lo mismo. Falta una planificación. Estoy trabajando en un proyecto para crear un instituto de planificación y reordenamiento territorial que estaría conformado por miembros del Ejecutivo Municipal, Consejo Deliberante y los colegios de arquitectos, colegios de ingenieros que puedan planificar la ciudad para adelante, porque la verdad que la planificación hasta el día de la fecha ha sido terrible, por eso padecemos lo que padecemos los barrios, ¿no? Y lo que ha visto hasta ahora, digamos, las políticas que ha aplicado, que está aplicando ahora la administración de Martín Pérez. Bueno, la verdad que yo vengo de una gestión anterior, ¿no? O sea, lo puedo decir con mucho conocimiento porque me tocó ser concejal en la gestión anterior. La verdad que no sé si 20 o 30 veces más se ha duplicado, triplicado la cantidad de obras que Río Grande necesita. Todavía seguramente están faltando algunos barrios y hay que tratar de generar la posibilidad de que esta gestión pueda seguir de esa manera. No es la única forma de que la ciudad crezca, porque si no nos quedamos siempre en la crítica, siempre diciendo de que uno hace mal, hace bien, pero nadie se pone a trabajar en conjunto, y en esto no nos van a encontrar nosotros, ¿no? La pregunta concretamente para el concejal tiene que ver justamente con esto de las obras, el desarrollo de Río Grande. Se habla mucho también concretamente de una iniciativa que reclama, demanda un sector concreto de Río Grande, el puente sobre el río que le da nombre a la ciudad y que une la margen norte con la margen sur. ¿Es un proyecto viable? ¿Es un proyecto factible? Bueno, sí, es viable. Lo que sucede es que económicamente es muy complicado. Uno de los primeros, no digo el primero, creo que fue el tercero o cuarto proyecto que presenté en mi primera gestión, fue la construcción de un puente. No solo la construcción del puente, sino además cómo hacerlo, y presentamos un proyecto con más de 80 artículos, que es la participación público-privada. Hoy el municipio está utilizando un capítulo de esa ordenanza que presentamos nosotros por aquellos años, que es la iniciativa privada. Hoy hay muchas obras en la ciudad que se están haciendo con capital privado que financia la municipalidad, le financia a los riograndenses y se puede pagar en cuota. Obras grandes, como por ejemplo la apertura de la San Martín, la doble Santa Fe, obras que son muy importantes para la ciudad. En aquella oportunidad se perdió una oportunidad histórica de poder hacer el puente. Bueno, hoy con la situación del dólar y demás, que todo se cotiza con eso, un poco más difícil. Pero tengo entendido de que el gobierno nacional va a aportar con los fondos suficientes para que esto sea una realidad. La verdad que yo ya mucho del tema no quiero hablar porque a veces da un poco de vergüenza, ¿no? Y decir, se dice tanto el puente y luego no se puede concretar. La verdad que tenemos que ser todos muy pasivos en ese tema y tratar de gestionar callados en Buenos Aires para conseguir los fondos. ¿Va a ser intendente, candidato a intendente usted? Bueno, eso es algo que dijo una concejal, pero
A ver, creo que nadie que quiera la ciudad como la quiero yo, cualquier riograndense siempre puede tener la aspiración de ser intendente, ¿no? De poder gobernar la ciudad. Eso no está mal ni es un pecado, todo lo contrario. Deberían haber más personas que quieran ser intendente y llegar a ese espacio de poder para cambiar algunas cosas que uno cree que puede cambiar. Pero nosotros estamos en este momento en Una chicana sí, concejal son Mora. cuestiones políticas, me parece. Yo, estoy en un camino de construcción, de trabajo, de acompañamiento a la gestión. Me parece que todavía falta mucho por hacer. Siempre fui un defensor de que las gestiones hay que darle tiempo para que puedan progresar, puedan ir creciendo. Bien. Por ejemplo, las obras y la planificación, y la Carta Orgánica prevé de que los intendentes pueden estar en 2 mandatos. Creo que son necesarios, y nosotros, si nos permite el intendente que sigamos trabajando en el mismo espacio para seguir construyendo, vamos a seguir acompañando la gestión. Igualmente ya no puede seguir siendo candidato a concejal. No, la Carta Orgánica justamente plantea 2 periodos y este sería mi último periodo como concejal. Bueno, de estos temas, de mucho más, vamos a hablar más adelante. Nosotros le agradecemos esta visita. Bueno, muchas gracias a ustedes, estamos a disposición. Muy amable. Gracias. Bueno, nosotros estábamos entonces con el concejal Raúl von der Thusen, el presidente del cuerpo deliberativo en Río Grande, en nuestra ciudad. Teníamos que preguntar también qué pasaba, si iba a ser o no candidato, porque, bueno, lo habían chicaneado en las redes sociales. Esto a propósito de la última comisión, que terminó mal esa comisión. Se levantaron, uno de los bloques se levantó y se retiró. En algo que es costumbre. Digo, sí, se ha vuelto una costumbre últimamente. A ver, lamentablemente, ¿no? Porque comisiones son una vez a la semana. Antes había 3 días a la semana, había distintas comisiones. Ahora hay una sola unificada y lamentablemente, fracasó. Hay que esperar una semanita más para que siga o se avance en otros temas. Por ahí varios temas protagonistas de la semana. Así es. Bueno, vamos a continuar. A ver, vamos a ampliar lo que ha pasado con Marcelo Guzmán, el funcionario judicial. Ahora, el Colegio de Abogados de Ushuaia ha tenido un pronunciamiento. Así es, Cristian. Concretamente, el Colegio Público de Abogados de Ushuaia ha determinado, a partir de conocerse públicamente la denuncia contra su persona, suspenderle la matrícula como abogado. Entendemos una medida saludable hasta tanto y en cuanto la justicia se expida acerca de este caso. Bueno, es un tema, por supuesto, terrible y que para nosotros es importante e imperioso continuarlo, ¿no? Y seguirlo. Además, la justicia ha autorizado a Carla a viajar junto con sus hijos al Chaco, algo que ella estaba pidiendo también. Este es otro de los temas importantes. Sin duda que sí. La posición que toma en este caso, concretamente la justicia habilitando a que pueda llegar más cerca de su familia, entendemos, en una cuestión relacionada obviamente con la contención afectiva y emocional que demanda, ¿no? Bien, vamos a tener, le vamos adelantando, vamos a tener novedades de la situación de Gordillo. Hemos estado hablando con víctimas de este odontólogo. Hoy fue denunciado por ser un recluso VIP. Hay alguna situación de influencia, hay una situación dineraria, no sabemos, pero hoy sí fue denunciado esto. Así que vamos a continuar avanzando en este tema. Y hay mucho más todavía, pero se nos está acabando el tiempo. Así es, Cristian. Muchos más temas que seguramente podremos desarrollar con el correr de los días, pero claramente el objeto de la información está direccionado a partir de esto que le estábamos contando a nuestros televidentes. Bueno, muchas más noticias, mucha más opinión y entrevistas vamos a tener durante toda esta temporada. Cristian Viso, muchas gracias. Y por supuesto a todo el equipo de la televisión pública. Gracias a ustedes también, la teleaudiencia que está con nosotros en esta temporada de La Hora Perfecta.